Hermanos y amigos, reciban un caluroso saludo en este maravilloso día. ¿A quién te quieres parecer? Y desde niños, muchos de nosotros queremos parecernos o llegar a ser como otros personajes, quizás inicialmente a esos superhéroes que conocemos en nuestra niñez. Ya en la adolescencia, puede dispararse un poco este concepto porque de alguna manera se amplía el conocimiento y se amplían las metas y se amplían los sueños. Te quiero hacer una invitación ahora como ejercicio, un ejercicio rápido. Haz una lista ahí en tu cabecita donde estás de algunas personas que de una u otra manera quisieras parecerte a ellas y recorre diferentes roles, diferentes áreas, diferentes modalidades, diferentes aspectos. Te hablo de padres, abuelos, hermanos, amigos, artistas, deportistas, empresarios, presidentes. Piensa por un instante, ¿a cuál de ellos quisieras parecerte? Ahora, piensa también, ¿quién de ellos devuelve algo de tu intención de parecerte a él o a ella? ¿Quién de ellos te devuelve un poco de tu intención? Pero, ¿notaste que falta alguien importante en esta lista anterior? Hay alguien que debe estar en esta lista y que no solamente debe figurar, sino que debe estar de primero y que además corresponde de una manera muy especial porque te devuelve su infinito amor, un infinito amor. Te estoy hablando de Dios, del soberano creador. Y aunque Dios no es un ser humano, sí es un ser personal, te creó y Él quiere que sientas su increíble amor por ti. Además, Dios quiere que te parezcas a Él. Pero veamos de qué manera te manifiesta este sentir a ti, a todos nosotros. Por eso los invito, hermanos, para que vamos a la carta de Pablo a los Romanos y nos ubiquemos en el capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 28 y 29. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, gloria, honor, reverencia, Señor, toda nuestra alabanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, te entregamos estos momentos, Señor, para que tú, por medio del Espíritu Santo, seas quien dirija y tome el control, Señor. Permite, Señor, que todos podamos tener, Señor, nuestras mentes y nuestras voluntades dispuestas a escuchar tu bendita palabra y hacerla viva en cada uno de nosotros. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la porción que nos regala el Señor en el día de hoy, bien la podríamos titular entonces, ¿a quién te quieres parecer? Y esta porción de la palabra no puede ser comprendida totalmente a menos que se mire a la luz del contexto anterior, es decir, que se mire alrededor o a la luz de los versículos 1 al 27 de este mismo capítulo 8 de Romanos. Y Pablo, ¿qué nos viene diciendo ahí en este capítulo 8, pues en los versículos anteriores? ¿Qué nos dice? Inicialmente nos dice, para todos los que están en Cristo, entonces ya no hay ninguna condenación.
y los que están en Cristo entonces son morada del Espíritu Santo y aún resucitará los cuerpos gloriosamente. También nos dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios y como tales entonces son sus herederos. Que los sufrimientos y aflicciones del presente no son comparables con esa gloria maravillosa venidera, que viviremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva, y que se espera ansiosamente la adopción, y que ese Espíritu siempre intercede por los que están en Cristo, ahora en armonía con la voluntad de Dios. Eso es lo que básicamente nos ha expuesto Pablo en estos primeros 27 versículos del capítulo 8. Pero llegamos al versículo 28 y nos dice el Señor ahí a través de Pablo en esta carta: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Nos tendríamos que preguntar, bueno, pero ¿en qué se basa Pablo para esta afirmación anterior? Y posiblemente Pablo se basa en dos consideraciones, ¿sí? De pronto, la primera en su propia experiencia, ¿cierto? Digamos como en el efecto mismo que él ha tenido al saber cómo Dios lo ha tratado a él y cómo ha tratado a otros personajes en el pasado, en su experiencia. Y segundo, el conocimiento de algunos pasajes bíblicos específicos que enseñan que en la providencia de Dios todas las cosas resultan bendición para los hijos de Dios, siendo, digamos, el mal invalidado para bien. Para algunos, digamos que es difícil aceptar esta afirmación. Todas las cosas colaboran para bien. Algunas personas de verdad que se les dificulta aceptar esta afirmación. Ahora, lo que es más importante y necesario es que aceptemos los siguientes hechos. Primero, que todas las cosas, y nada menos, todas las cosas colaboran para bien. Y el problema de nosotros, digamos, los creyentes, es que a veces asociamos este versículo solo para las cosas positivas, las cosas agradables, o todo lo que tenga que ver con la prosperidad. Y no solo la prosperidad es incluida, sino también la adversidad, no solo el gozo y la felicidad, sino también el sufrimiento y la tristeza. Y ahora, malvadas intenciones quedan contrarrestadas por Dios, quien las usa para bien. Es decir, recordemos entonces, todas las cosas, esto debe quedar bien claro. 2. Es solamente a los que aman a Dios que todas las cosas le ayudan a bien, le colaboran a bien. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Noten ustedes que esto está al principio mismo de la oración. El significado es este: ellos, y solamente ellos, tienen derecho a ser consolados por este hecho. Solamente en el caso de los que aman a Dios está cierto que todas las cosas colaboran a bien. Esto es claro al leer muchos pasajes de las Sagradas Escrituras. Podríamos aquí nombrar muchísimos, pero por cuestión de tiempo no nos podemos dedicar a ello, pero muchos pasajes de las Sagradas Escrituras entonces nos dan claridad sobre este aspecto. Y todas estas referencias enfatizan la importancia de amar a Dios y de deleitarse en Él. Y 3, el tercer hecho que debemos aceptar es que ellos aman a Dios porque Él los amó primero. Y ciertamente eso es el significado de las palabras: a los que aman a Dios, todas las cosas le colaboran a bien. Es decir, a los que son llamados según su propósito, según el propósito de Dios y no el propósito de los hombres.
Los que fueron llamados según el propósito de Dios son, por consiguiente, los que fueron eficazmente llamados. Son aquellos cuyos corazones y mentes fueron totalmente influenciados por el Espíritu Santo y se dieron cuenta de su pecado y comenzaron entonces a comprender la necesidad de Cristo y lo aceptaron como Señor y Salvador. Y Pablo, lo que vemos ahí es que sintió la necesidad de añadir las palabras a los que son llamados según el propósito de Dios. Ahora, con un propósito para que los que leyeran esa carta se dieran cuenta que nadie puede realmente amar a Dios si no es primeramente eficazmente llamado. En otras palabras, es el mismo pensamiento que tuvo el apóstol Juan al escribir: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, como encontramos allá en 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. Con todo lo anterior, la responsabilidad humana es, digamos que plenamente mantenida, pero el Dios Trino es el que recibe la honra. Una de las verdades difíciles de aceptar en la vida cristiana es que todo lo que nos ocurre está bajo el control de Dios y por lo tanto contribuye a nuestro crecimiento y a la edificación espiritual. En teoría, es una verdad que todos comprendemos, pero cuando estamos sufriendo, en medio de las dificultades, nos cuesta aceptarla. Entonces, preferiríamos que Dios nos evitara entonces las pruebas. Y la razón principal por la cual se nos dificulta entender esta verdad es que no podemos comprender qué quiere lograr Dios en nuestra vida a través de esas circunstancias difíciles. En este pasaje, en esta porción, Pablo traza, digamos, el plan general de Dios para llevarnos hacia la glorificación con Cristo. Si colocamos nuestra aflicción dentro de este marco, es más fácil ver el problema desde la perspectiva de Dios. Y todo este proceso se ha diseñado para que lleguemos a la gloria futura que Pablo mencionó al principio del tema, la gloria que hará insignificante la aflicción actual, como nos dice por ahí en el versículo 18. En estos versículos, entonces Pablo trata de darnos un resumen del proceso por el cual Dios nos lleva a la perfección. Al reconocer que cada aspecto de nuestra vida, aún en los momentos más difíciles, esos momentos más difíciles forman parte de su plan, podemos entonces alabar a Dios por todo lo que hace, por todo lo que hace en nosotros. Y por supuesto, la condición para aceptar esto es saber que hemos sido llamados conforme a su propósito, conforme al propósito de Dios. Tenemos que ser sus hijos por medio de la fe en Cristo para que Él lleve a cabo su plan en todos nosotros. Este proceso de perfeccionamiento, conforme al resumen de Pablo, nos da, digamos, como algunos pasos. Y quiero resaltar, digamos, los dos principales. Primero, Dios nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. O sea que no somos desconocidos para Él, no somos desconocidos para Dios, ¿sí? Y si fuera así, entonces sería difícil que Él se interesara en nosotros. O sea que nos conoce muy bien, desde antes de nuestro nacimiento. Desde el principio nos tomó en cuenta al hacer ese plan maravilloso. Nuestra vida y actividades entonces no le toman por sorpresa, es decir, nos conoce perfectamente bien. Y segundo, Dios ha decidido que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo.
La predestinación por parte de Dios, como la describe Pablo, va más allá entonces de la salvación. Dios nos ha predestinado a ser como su Hijo. Dios ha decidido que nosotros seamos como su Hijo amado. Su plan para nuestra vida es que lleguemos a ser como Cristo. Dios quiere que haya muchas personas como Jesucristo en el mundo. Por eso podemos estar seguros que todo nos ayuda para bien. Todo lo que ocurre entonces, todo lo que pasa en nuestra vida es parte del plan de Dios. Ese plan que Dios ha diseñado para que lleguemos a ser como Cristo. Nada es el resultado entonces del azar, nada es el resultado de la suerte. Dios ha querido transformarnos para que lleguemos a ser como Él. Entonces, Dios te llama, Dios te justifica, Dios te glorifica. Y la santificación, que completa lo que podríamos llamar esta cadena de salvación, la encontramos entonces en el proceso mismo de parecernos a Cristo. Porque solo un proceso de santificación puede llevarnos a parecernos a Cristo. Solo un proceso de santificación o con el proceso de santificación podremos alcanzar el carácter de Cristo. Mira, inicié haciendo una pregunta. La volveré a hacer, te la volveré a hacer. ¿Te quieres parecer a alguien? Inicialmente te diría, hermano, amigo, acéptate como eres. Y quieres ser, digamos, alguien distinto, y eso, digamos que en primera instancia podría sonar hasta divertido por unos minutos, pero no el modo de vivir de todos los días. Dios te hizo único. Eres distinto a todas las personas de este planeta, pero Dios quiere que sigas siendo distinto. Para Dios eres maravilloso, tal como Él te hizo. No tienes que ser como ningún otro, no tienes que compararte con nadie. Reconócelo, hermano y amigo. Te comparas con otros porque quieres saber si eres mejor, si eres igual o peor que ellos. Ahora, si todo te sale bien en esa comparación, pues te pones muy feliz, te pones eufórico. Pero si no eres magnífico, si no eres inteligente, si no eres rico o atlético como la otra persona, entonces te vas a deprimir. Eso es lo que pasa. O te pones muy contento o te pones deprimido. El problema en compararte con alguien es que usas la medida equivocada, usas a otras personas. Y cada persona es diferente. Así que siempre encontrarás a alguien que crees que es mejor que tú y vas a encontrar también personas, digamos que peores que tú. Y entonces te vas a llenar o de frustración o te vas a llenar de orgullo. Sin embargo, hay alguien que sí debes esforzarte por parecerte a él. Y ese alguien es tan especial que hasta Dios quiere que lo copies, y es su Hijo Jesucristo. Dios no quiere que te cambies a la imagen de nadie excepto a la imagen de Jesús. Y Dios no quiere que tú tengas, digamos, la apariencia de Jesús o que vistas como Jesús. No, lo que quiere Dios es que desarrolles un carácter como el de Jesús. Entonces, en lugar de preguntarte, ¿soy tan bueno como aquel héroe, como aquel artista, como aquel cantante, como aquel deportista, como aquel empresario, como aquel presidente? Pregúntate entonces más bien, ¿tengo el carácter de Jesús, el Hijo de Dios? ¿Tengo el carácter de Jesús en mi vida? Ahora, cuando puedas responderte sí a esta pregunta, entonces sabrás
que te pareces a Jesús. ¿A quién quieres parecerte? Ahora, hay un ejercicio que nos puede ayudar para iniciar todo este proceso. Con la ayuda del Espíritu Santo, entonces, identifica por ahora una característica de Jesús que quisieras imitar. Ahora, las características de Jesús son innumerables, pero puedes empezar de una en una. Elige una, ¿sí? Y trata de ponerla en práctica desde hoy. Pídele al Espíritu Santo en oración. Recuerda que Él te ayuda, que Él te guía, que Él te protege, el Espíritu Santo, que te ayuda en oración a conseguir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a que una cualidad y después la otra de Jesús llegue a tu vida. Padre, te alabamos, Señor. Te damos la honra, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos quieres, nos amas tal como somos. Tú no quieres que nos estemos pareciendo a otras personas. Tú quieres que nos parezcamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú quieres que nos parezcamos a Jesús. Tú quieres que cada vez alcancemos más el carácter de Cristo en nuestras vidas. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude en esta tarea, Señor, porque es tu voluntad. La honra y la gloria para ti, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, les envío un fuerte abrazo y pido al Señor los bendiga.